Saludos, estimados participantes, sean bienvenidos a este encuentro tecnoformativo correspondiente al módulo 3 de Introducción a la Ingeniería. Ok, como ustedes saben, en esta oportunidad tenemos que hacer un proyecto de investigación. En otros videotutoriales que están en el aula virtual, así como en ciertas lecturas, se explican cuáles son los pasos para desarrollar un proyecto, no desarrollar, hacer un proyecto de investigación, que es plantear prácticamente. Esos son el problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación y el marco teórico. Uno debe comenzar, por supuesto, con una parte muy importante que es, a ver qué pasa, no retrocede, una parte muy importante que es el título del proyecto. Este es un ejemplo que les voy a mostrar para que más o menos tengan luces de lo que tienen que escribir, de lo que tienen que hacer, una estructura más o menos adecuada. Entonces, por aquí yo tengo una aplicación, la creación de una aplicación. El proyecto se llama Aplicación para implementar cartas de estado en microcontroladores PIC. Eh, los autores son mi persona, Rinaldo Salafranco, y la doctora Itza Medina. A las partes, la agenda de la investigación, por supuesto, primero es el problema, después los objetivos, la hipótesis, la justificación y finalmente el marco teórico. Tenemos al problema. Muy bien. Fíjense que yo aquí en mi presentación, estoy hablando que las cartas de estado son una generalización de las máquinas de estado finitas. La carta de estados es igual o es lo mismo que un diagrama de máquinas de estado finitas, un diagrama de máquinas de estado finitas, al que se le agrega una estructura jerárquica, una concurrencia y una memoria. ¿Ok? Claro, yo aquí lo hago a través de un diagrama, una explicación. Pero ¿qué estoy explicando? Estoy explicando las cartas de estado. Está el autor Jarel y un ejemplito de las cartas de estado, ¿sí? De cómo se hace, cómo se estructura. Bien. Eh, Estoy hablando de lo que son cartas de estado, porque si yo voy a trabajar con cartas de estado, pues tengo que hablar de qué son esas cartas de estado. Muy bien. Ahora bien, la codificación, ¿verdad? El lenguaje ensamblador de las cartas de estado, pues es una cuestión que requiere de cierto esfuerzo de parte de la persona que escribe el programa, de la persona que lo diseña y requiere no solo esfuerzo, sino que también requiere de tiempo. Y en este trabajo, ¿verdad? Vamos a desarrollar una aplicación que a partir de un diagrama de cartas de estado realice de forma automática la codificación en lenguaje ensamblador para programar microcontroladores PIC con el fin de minimizar el esfuerzo y tiempo en que se realiza esa tarea manualmente. ¿Qué he hecho? He definido lo que son las cartas de estado, que es gente que de repente no las conoce, ha escuchado hablar de ellas, ¿verdad? Y dirá, bueno, esos son máquinas de estado infinitas. Pues sí se parecen mucho a las máquinas de estado infinitas, pero hay una diferenciación en ellos y explico el por qué, ¿verdad? Y luego procedo a decir que codificarlas en lenguaje ensamblador, pues es engorroso. Y que con este trabajo, pues yo pienso solucionar este problema haciendo de manera automática. No hacerlo de forma manual, sino de forma automática. Entonces, ese es el planteamiento del problema. ¿Entendido? Primero, una presentación del estado del arte y después el problema en sí, qué es lo que está pasando y cómo lo podemos solucionar. En base a eso, procedemos a escribir el objetivo general. ¿Sí? Dice desarrollar una aplicación para implementar cartas de estado en microcontroladores PIC. ¿Se acuerdan del título? Aplicación para implementar cartas de estado en microcontroladores PIC. Bueno, pues sencillamente le agrego el verbo en infinitivo adelante. Desarrollar una aplicación, ¿sí? Para implementar cartas de estado en microcontroladores PIC. Debe haber una relación entre el título del proyecto y el objetivo general. Siempre. Y la relación es que prácticamente todo esto es igual, lo que cambia son las primeras palabras o el verbo infinitivo que le convierte en este objetivo general. Más nada. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, primero lo que uno hace cuando va a hacer una aplicación. Cuando uno va a hacer una aplicación me refiero a escribir un programita, por decirlo así. Primero, formular las especificaciones funcionales. ¿Qué quiero yo que haga? Diseñar la interfaz de usuario. Vamos a ver, una persona, pero tiene que ser amigable con ella. Tercero, escribir el programa que permitirá traducir las cartas de estado al lenguaje ensamblador. Y cuarto, realizar pruebas de funcionamiento.
Ok, la hipótesis es que la programación de microcontroladores a través de una interfaz gráfica, perdón, la programación de microcontroladores a través de una interfaz gráfica va a generar un modelo visual que va a facilitar la descripción, revisión y verificación del programa. Además de ser una herramienta visual que va a facilitar la enseñanza y el aprendizaje en la programación. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. O sea, ¿cómo voy a beneficiar yo al mundo con esto? Eso es lo que ustedes tienen que escribir. ¿Cómo beneficiará a la ciencia? ¿Qué aporte le dará a la ciencia? ¿Qué aporte le dará al, 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 a la- a la- al contexto en el que usted se encuentra? Eso es la hipótesis. Lo que usted espera que eso genere. ¿Qué es lo que yo espero de la programación del microcontrolador? Una interfaz gráfica para programar microcontroladores que me va a generar un modelo gráfico que me va a permitir describir, revisar y verificar de una forma más rápida. Y por último, una herramienta visual que me va a generar enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es la justificación? La justificación tiene que estar basada en algo que dijo alguien. Fíjense que yo hablo de las cartas de Jarel, obviamente. Jarel es el autor, ¿sí? Yo ya estoy hablando del estado del arte, o sea, del contexto teórico de la situación. Yo planteo la situación teórica y luego escribo cuál es el problema. Y después de escribir el problema, planteo una posible solución, ¿sí? Entonces, para justificar, es el planteamiento, para justificar, mi proyecto es solucionar ese problema. La justificación es decir, basado en otras personas, que el beneficio de su trabajo de verdad va a ser de utilidad. Entonces, por ejemplo, estos señores, oh, esto es alemán, no recuerdo correctamente la pronunciación, ¿sí? Weller, Home, y Paz, que es el que más fácil, de repente es PES. En el año 1998 dijeron que la carga, estos tres señores que están aquí atrás, esos que están en alemán, la carga o capacidad de la memoria de trabajo tiene un tope máximo en la cantidad de información que puede procesar. Si esa carga se excede, el aprendizaje no se produce. El uso de esquemas gráficos puede ayudar a los estudiantes a resolver muchos problemas y reducir la carga cognitiva. Obviamente, este era un trabajo de ingeniería, pero para el área educativa y por lo tanto se habla de estudiantes. ¿Ok? Y en consecuencia, permitir que más recursos de la memoria de trabajo se dediquen a realizar. Entonces, todos esos recursos de la memoria nuestra, de nuestra memoria, ¿sí? Se van a dedicar a otras cosas del aprendizaje y no a cosas que podríamos tildar de carpintería. Bien, entonces eso es lo que nos dicen esos tres señores en el año 1998 y se utilizó como la justificación. ¿Ok? Luego van a ver ustedes los antecedentes. Bueno, aquí tenemos tres antecedentes, ¿verdad? Hubo alguien que hizo, ya lo hizo parecido, ¿verdad? Un sintetizador automático de microcontroladores basados en máquinas de estado, ¿verdad? Al día eso lo hicieron Perrault y Ahmed en el año 1993 en la Universidad de Boston. Ojo, Perrault es un apellido francés, Ahmed es un apellido árabe, fue en Boston, chévere. En la Universidad de Boston, en la UNED, hicieron una interfaz gráfica para simulación y programación de un PLC, ¿ok? Y hubo una implementación de un microcontrolador PIC con el método de GraphSet, que lo hicieron Arbeláez y Mendoza en el año 2008, en la Universidad Tecnológica, Dios, no, Universidad Tecnológica, la UTP, lo que aparece ahí es Ciencia, Tecnología por la Humanidad y la Libertad, y no veo la otra palabra porque está muy volteado. Esos son el lema de esa universidad, pero eso fue en la UTP, eso es una Universidad Tecnológica del Perú, si no me equivoco. Muy bien, y luego presento las bases teóricas. ¿Cómo presento las bases teóricas? Bueno, digo, voy a definir qué son las cartas estas, obviamente.
cuáles son los elementos gráficos que la componen, ¿verdad? Cómo se hace, cómo hace uno normalmente, cómo se obtienen los tipos de estados, los modos de funcionamiento, cuando un estado está activado, un estado está activado, las condiciones, los eventos, si hay estados tipo on, and, or o padre, hijo, todo lo que tenga que ver con la teoría de lo que estoy tratando, ¿sí? ¿Qué son las transiciones? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se codifican? Esto aparte de cómo se codifican de alguna u otra forma, cómo se identifican. Lo que son las uniones, los tipos de uniones tanto conectiva como histórica. Esto tiene que ver prácticamente, por supuesto, con las partes que conforman una carta de estado. También hay que hablar acerca de los microcontroladores, ¿verdad? Obviamente, se explica que lo que es un microcontrolador, cómo está constituido. Se habla de los tipos de arquitectura, con Neumann y Harvard, esta pronunciación si no se me olvida, o Neumann y Harvard, ¿verdad? Los tipos de arquitecturas allí que aparecen. ¿Cuál es el set de instrucciones? O sea, ¿cuáles son las instrucciones? Tipo RISC, tipo SIS. ¿Cómo se puede implementar, ¿verdad? En PIC, una máquina de estado de Jared, y allí dice que pues, se requiere un conmutador, la variable de estado y activar el estado que por supuesto corresponde, ¿no? Y eso sencillamente pues es la codificación, parece sencilla, pero en realidad es bastante tediosa. Más tedioso fue escribir porque yo logré hacer este proyecto, ¿no? Lo más tedioso fue escribir pero lo disfruté mucho, porque una de las cosas que tiene que gustarle al investigador es que le apasione el tema, ¿ok? Porque si el tema no le apasiona, pues usted está perdido, ¿no? No lo va a disfrutar. Ajá, se me faltó algo muy importante, que es la bibliografía, ¿ok? Allí está cada uno de los ordenados en orden alfabético. Una estructura creo que corresponde a las normas APA, si no me equivoco, tanto en castellano como en inglés, ¿sí? Fíjense que aquí está el mismo autor de lo que son los state charts o las cartas de estado. Eh, Hablamos también de González de Durana, ¿verdad? Todos han hecho o han aportado algo. Los antecedentes tienen que estar referenciados también en la bibliografía. Yo creo que son Montejo, eh, Alberláez y Mendoza estaban también, ¿no? Y por cierto, era de la UNED y fíjense que fue publicitado en una revista que se llama Ciencia y Técnica, ¿no? Pero tiene desde la página 111 hasta la 112, son 5 páginas. Aquí igual también, esto Ahmed, pero lo hicieron en la universidad porque aquí en los artículos aparece de dónde está la cosa, ¿no? Lo hicieron en la universidad ¿de dónde dije yo? La universidad de Boston, ¿verdad? Pero la publicación fue en la IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Por aquí tenemos a estos señores, ¿verdad? Que dicen que hicieron una verificación formal de un compresor de data artificial. De allí tuve que haber tomado alguna información importante. Ya se me fue. Ay, ay, ay. Ya. Jared, original, los fundamentos de programación de Joyanes Aguilar y la introducción a las máquinas de estado de Microchip Technology, que les explica cómo agarra uno una máquina de estado y la convierte en un programa, ¿sí? Porque hay algo muy importante. Normalmente nosotros escribimos un diagrama de flujo para hacer un programa, pero algunas veces los ingenieros requerimos de otros medios este, para poder dar el primer paso hacia la programación. Y entre eso pues están las máquinas de estado, están los diagramas de estado, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, ya lo expliqué al principio. Y bueno, aquí se soluciona. Eso es, a grandes rasgos, lo que ustedes tendrían que hacer, ¿no?